Nuevos casos confirmados de coronavirus en El Salvador. Vamos a darle la bienvenida acá en el estudio de Noticiero Hechos a nuestra colega Tatiana Funes. Ella le ha dado cobertura a la convocatoria para escuchar las declaraciones de las autoridades precisamente sobre este anuncio. Tatiana, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto acompañarlos en el estudio principal de Noticiero Hechos. Roxana, Manuel, importante información que ha surgido esta noche de parte de las autoridades de salud. Ellos han confirmado nuevos casos de esta pandemia COVID-19 en nuestro país, lo que ya suman 13 casos en El Salvador de esta enfermedad. Sobre estos nuevos contagios, las autoridades han dicho que una de estas personas ingresó a cuarentena domiciliaria que provenía o había visitado el país de Italia. Esa persona se encontraba en aislamiento, pero se han identificado a 10 contactos o 10 familiares con los que esa persona específicamente tuvo relación en esos días, y esas 10 personas ya se encuentran en cuarentena. Además de esto, también 2 de estos 4 casos estuvieron en contacto con una persona que vino de Estados Unidos y una persona más vino de Italia y fue identificada en un centro de contención. Pero quiero que escuchemos a continuación las palabras del viceministro de Salud explicando estos casos. Primero de los casos, una persona, un compatriota que ingresó al territorio antes de las restricciones. Posterior a esto se le da el manejo de cuarentena domiciliar. Él era procedente de Italia. En la búsqueda activa de muestras que se lleva a nivel del territorio, específicamente en los centros de contención y en los pacientes que están en cuarentena domiciliar, nos presenta positiva la prueba para coronavirus. Ya el paciente se encuentra en aislamiento y está cumpliendo también el seguimiento de todas las personas que han sido contactos. Ya se tienen identificados aproximadamente 10 contactos a los cuales se ha dado seguimiento para someterlos a una cuarentena y dar todo el manejo correspondiente. En el caso de 3 de estos confirmados, estos han sido de 2 confirmados, estos también son un grupo familiar, los cuales estuvieron en contacto con una persona que vino de Estados Unidos. Ellos desarrollan en la búsqueda activa de la prueba positiva para coronavirus, y los cuales se encuentran también ya en aislamiento. Tienen un total de 3 contactos debido a las condiciones específicas de estos 2 pacientes que por cuestiones de privacidad no podemos comentar. Y el cuarto caso se trata de un compatriota que vino procedente de Italia, pasa a un centro de contención, cumple aislamiento individual y posterior a esto es trasladado al Hospital Saldaña. Además de estos datos que ha brindado el viceministro de Salud, también se ha hablado un poco específicamente de los otros 13 casos que ya se están sumando de esta pandemia en nuestro país, y el viceministro de Salud explicaba que 1/3 de estos 13 casos son personas, pues son mujeres, y 2/3 de estos 13 casos son hombres que se encuentran entre los 20 y los 70 años. Pero en esta conferencia de prensa específicamente también habló el representante de la Organización Mundial de la Salud, quien ha hecho un llamado a la población para que lógicamente entienda la gravedad o la magnitud de esta enfermedad y que respete la cuarentena en la que nos encontramos. Escuchemos. Que las personas que tengan sintomatología respiratoria de cualquier tipo y que tengan conexión o nexo, o que hayan estado con alguna persona del exterior, o si no lo tuvieran, pero especialmente este primer caso, que se comunique al 132 para poder identificar los contactos, y es la manera en la que se puede hacer la detección rápida y contener la extensión o la expansión de la enfermedad. Que por favor estén en casa si no necesitan salir. Ese es el otro punto. Esta es una enfermedad altamente transmisible. Ser responsables con ustedes mismos es lo que va a facilitar poder contener el crecimiento de la enfermedad. Bueno, Manuel, Roxana y amigos televidentes, ha sido parte de la información que he podido recabar esta noche acerca de estos 4 nuevos casos que ya sumarían 13 contagios en nuestro país. Importante destacar que las autoridades decían que todos estos 13 casos se encuentran por el momento estable.
Datos importantes que daba el viceministro de Operaciones de Salud, Francisco Alaví, y también la declaración que hacía Carlos Garzón, que es el representante de organismos internacionales en materia de salud también. Tatiana, hay un aspecto que me gustaría que aclaráramos respecto a estas declaraciones que hacen los funcionarios. A los periodistas no se les permite que hagan preguntas luego de que ellos hacen esta declaración en donde explican los casos. Sí, Manuel, de hecho la conferencia de anoche, y esta ha sido como la constante o básicamente la situación que ha incomodado de cierta manera a la población en general, porque en redes sociales sí lo hemos visto, la crítica hacia el gobierno que no han permitido preguntas de la prensa. Entonces, básicamente nos quedamos con la versión que dicen, pero no podemos ahondar más en los detalles que ellos están brindando porque finaliza la conferencia y no hay espacio. Definitivamente, si se debe guardar en este caso la privacidad de las personas que están aisladas porque están contagiadas de COVID-19, pero también es importante que se haga aclaraciones respecto a la situación en general, respecto a cómo se encuentra la situación, porque el presidente también hacía una publicación donde decía y hablaba de los casos, y una de las líneas decía: esto puede indicar que el virus ya está circulando por el país, y eso abre una cantidad de especulaciones y abre también la posibilidad de que exista un subregistro de personas que podrían estar contagiadas. Esto es importante porque aclaramos que nosotros nos convocan a una conferencia de prensa donde se da pues simplemente un comunicado y donde se dicen los datos que se tienen de las pruebas que se han hecho a los pacientes, pero luego pues ya no hay más espacio para que se les pregunte a los funcionarios y tienen que hacer aclaraciones luego a través de las redes sociales. Compañeros, y justamente lo que Manuel ya estaba comentando, después de finalizada esta convocatoria para escuchar declaraciones de las autoridades, el presidente de la República publicó 3 tweets. Ahí tenemos uno en el que decía que 4 nuevos casos del COVID en El Salvador, reconfirmando esta información que ya le escuchábamos del Gabinete de Salud ampliado. De estos 2 estaban en cuarentena domiciliar en Santa Ana cuando aún se hacían estas cuarentenas. Una cuarentena domiciliar no es tan estricta como un centro de contención, decía el mandatario. Y en la parte de abajo, por lo que es probable, y lo repito, dice por lo que es probable que el virus ya recorra nuestro país. Esas han sido algunas de las publicaciones que ha hecho el presidente, y en otros tweets él obviamente habla siempre sobre esto. Aquí lo que más preocupa, dice una de esas publicaciones, de estos 2 casos, que los anteriores son contagios en casa, no importados, que es lo que tú justamente nos decías, Tatiana. Todo depende de la responsabilidad de estas 2 personas en su cuarentena domiciliar. Igualmente, dice, el gobierno tratará de aislar todos los posibles nexos epidemiológicos, y también hacía una última publicación con respecto a esto. Por supuesto, Roxana, es importante el énfasis que ha hecho el presidente de la República sobre la responsabilidad que cae sobre estas 2 personas, pero también recordemos que las autoridades hablaban de 10 posibles casos sospechosos, que eran con el caso 1 que mencionaba el viceministro de Operaciones en Salud, y que probablemente, esperemos en Dios que no sea así, pero que estas 10 personas podrían dar positivo a la enfermedad por el contacto que han tenido con esta persona. Recordemos que con el primer caso que se conoció, que es de una persona que venía procedente de Italia y que de una persona que entró por un punto ciego al país, recordemos que se estabilizó o se ordenó un cordón sanitario en Metapán, si no mal recuerdo. Esa fue la decisión que se tomó. Ahora, el presidente dice sobre estos casos de Santa Ana, y ahí lo tenemos en el tuit, dice: ambos casos son en el municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana, pero los posibles nexos epidemiológicos que hemos identificado, si es que rompieron la cuarentena domiciliar, ya sobrepasan el departamento, por lo que un cordón sanitario no tendría ningún beneficio. No tenía ningún sentido. Eso es importante porque hasta ahora los casos que se habían venido manejando son casos importados y no se había dado contagio a nivel comunitario, que es lo que alarma a las autoridades, porque significa que las personas que se pueden contagiar son personas que no han viajado, que no han estado en contacto con personas que vienen de países donde ha habido
digamos, o donde hay abundancia de casos, y esto abre la posibilidad a que se den nuevos contagios ya de personas que no estén relacionadas con el tema viajes. Entonces, ahí tenemos los datos que han dado pues esta noche los funcionarios del Gabinete Ampliado de Salud. Teníamos ahí a Francisco Alaví, que es el viceministro de Operaciones en Salud, y también estaba Carlos Garzón, que es el representante de organismos como la OPS y la OMS aquí en El Salvador, y además estaba la ministra de Salud que haciendo acto de presencia en esta conferencia también. Así es, Manuel, también importante recordarle a la población las medidas de prevención de esta enfermedad. Por supuesto, es responsabilidad de todos nosotros prevenir los contagios de COVID-19 en nuestro país. Importante guardar pues la distancia, también pues respetar esta cuarentena, no salir de su casa si no es necesario, y por supuesto lavarse constantemente las manos con agua y jabón, y también alcohol gel si está dentro de nuestras posibilidades. Para los que salimos del hogar, para los que salimos de casa porque realizamos esa tarea tan importante de que continúe nuestra economía, en nuestro caso, nosotros que informamos, que llevamos todas estas noticias a ustedes, amigos salvadoreños, pero todas esas empresas y sus trabajadores que están haciendo un trabajo heroico porque continúan trabajando para sostener el país, y también esos salvadoreños que están en casa pero que de repente tienen que salir para ir al supermercado o al mercado a abastecerse. Hay que hacerlo con prudencia, pero hay que tomar mucha atención a lo siguiente, que era con lo que empezaba este punto, y es retirarse los zapatos antes de entrar en casa y colocarles algún desinfectante. Esto es muy importante. También cambiarse e ir a bañarse, ¿sí? Quitarse la ropa, bañarse, desinfectarse su cuerpo, lavarse el cabello y después cambiarse la ropa, obviamente, y ya entonces realizar las labores en el hogar. Este punto también es importante porque según los estudios de la misma Organización Mundial de la Salud, hay un tiempo en el que este virus puede permanecer no solamente en esta superficie, sino también en la suela de los zapatos. Dependiendo del material también. Eso es lo que han explicado. Muy bien, Tatiana, te agradecemos que nos hayas venido a informar aquí al set de Noticiero Hechos. Gracias por tu trabajo como periodista y por traernos esos datos que ha dado, pues en este caso, el Gabinete Ampliado de Salud, referente a estos 4 casos que se suman a los que ya estaban y con los que El Salvador suma ya 13 personas contagiadas por coronavirus. Además, que se está pendiente de las personas que ya están aisladas y que están bajo revisión médica constante para determinar si no también se han contagiado de esta enfermedad. Gracias, Tatiana, por estar aquí. Feliz noche, y bueno, vamos a estarle dando seguimiento a esta situación. Esperemos en Dios, como les decía, que no se reporten nuevos casos de esta enfermedad. Así es, eso es lo que esperamos. Así que todos hacer nuestra parte. Muchas gracias.